Bienvenidos a una nueva clase de quechua boliviano. Como les había dicho en el video anterior, en la clase de hoy no vamos a seguir avanzando con otro tema, sino que vamos a ir viendo algunas dudas que me han dejado en los comentarios, algunos comentarios interesantes, preguntas, y vamos a ir contestando. Así nos queda todo más claro. Vamos a empezar con el video de hoy viendo la estructura de la oración. Yo sé que esto es algo que tendríamos que haber visto al principio, pero es que lo vimos, pero muy por encima, porque todavía no sabíamos mucho sobre verbos, no sabíamos de conjugaciones, no sabíamos lo que era un objeto. Como en los videos ya hemos visto objetos, verbos, conjugaciones, adjetivos, adverbios, entonces ahora vamos a verlo un poquito más a profundidad. Algunas de las cosas que voy a explicar no están en ningún libro, ¿no? Así que puede ser que ustedes hayan aprendido algo diferente. Cualquier duda que tengan, pregunta, me la pueden dejar en los comentarios. Muy bien. Ya sabemos que el quechua tiene una estructura básica diferente que la del español, ¿no? Donde el sujeto, es decir, el quien hace la acción, va primero, después viene el objeto, que ahora vamos a ver tres objetos, tres diferentes tipos, y por último el verbo, ¿no? Esta es mayormente la estructura general de oraciones muy simples de 2 o 3 palabras. Vamos a armarlas así. Muy bien, pero el objeto se compone de 3 tipos de objetos. Estos 3 objetos son el objeto circunstancial, objeto indirecto y objeto directo. Muy bien, el objeto indirecto y el objeto directo ya lo hemos visto en otros videos, porque bueno, en quechua son señalados por sufijos específicos, pero el objeto circunstancial no. El objeto circunstancial es todo lo que va a agregar información a la oración, en dónde fue realizada la acción, por qué fue realizada la acción, cualquier otra información adicional. Bueno, mayormente en quechua este objeto circunstancial va a estar acompañado de algún sufijo, ya sea el pi, el manta, el eraiku, cualquiera, ¿no? Porque nos va a indicar circunstancias adicionales de la oración, ¿no? Este es el único que no hemos visto. Pero bueno, ahora vamos a ver un ejemplo y ahí nos va a quedar un poquito más claro. El objeto indirecto, ya sabemos, es aquel que es afectado indirectamente por el verbo. Por ejemplo, si yo le doy un regalo a alguien, el regalo es el objeto directo, porque es afectado directamente por el verbo, y a quien se lo doy va a ser el objeto indirecto, ¿no? Por ejemplo, si en la oración dice, Ruth le da un regalo a Carlos. Bueno, Ruth, sujeto, regalo, objeto directo, y Carlos, objeto indirecto, ¿no? Muy bien, si quieren repasar lo del objeto indirecto, bueno, hay 2 videos, uno que habla del ta y otro del man, que pueden ir a repasar. Muy bien, vamos a hacer una oración. Utilizo una oración parecida a la que utilicé cuando expliqué el objeto directo y objeto indirecto, para que veamos cómo le vamos agregando cosas. Muy bien, esta oración de ejemplo dice, ñoqa, wasipi, mamayman, uskar, tata, kelgani. Muy bien, ñoqa, sujeto. ¿Por qué lo pongo entre paréntesis? ¿Ñoqa o noca? Cualquiera de las 2 formas. Lo pongo entre paréntesis porque en quechua no es necesario, a menos que queramos enfatizar al sujeto, no es necesario utilizar o mencionarlo, porque las terminaciones de los verbos ya nos van a indicar quién es el que está haciendo la acción. Es como en español. Nosotros no andamos diciendo todo el tiempo los pronombres. También lo puse entre paréntesis por eso. Pero bueno, para que tengamos una idea, ¿no? Sujeto, ñoqa. Wasipi, objeto circunstancial o complemento circunstancial también se llama. Muy bien, complemento circunstancial puede ser. Le va a quedar mejor, ¿no? Es lo mismo, objeto o complemento. ¿Por qué es un complemento? Complementa un poco más, da más información sobre la oración. Tanto complemento como objeto, ahí está, lo podemos llamar. Wasipi, ¿por qué? Indican dónde estaba cuando hice la acción. Mamayman, objeto indirecto.
va a recibir indirectamente la acción del verbo que es escribir. No es que escribo a mi mamá. Le escribo una carta. Objeto directo. ¿No? Y por último, el verbo. Muy bien. Sujeto, objeto, verbo sería ñoka, uskartata, kelkani. Pero acá le agregamos un poco más de cosas. O también podría ser el sujeto, objeto, verbo, ñoka, wasipi, uskartata, kelkani. O ñoka, mamaiman, kelkani. Le escribo a mi mamá. Como está indicado con el man, nos va a indicar que le escribimos algo a la mamá y no que la estamos escribiendo directamente a ella, ¿no? Muy bien. Pero acá ya tenemos una oración un poquito más compleja. Ahora vamos a agregarle otras cosas más. Esto no lo podríamos haber hecho desde el principio porque quizás se nos iba a confundir y iba a ser más difícil. Pero ahora, con ya todas las lecciones que vimos del quechua, ya aprendimos un montón de conjugaciones, objetos, adjetivos, adverbios. Ya aprendimos lo que son. Entonces es más fácil ver ejemplos y poder ayudarnos a armar la oración. Esta es la forma típica. Obviamente puede haber excepciones en las que el verbo quizás no va al final, pero mayormente ustedes apréndanselo así porque así es donde va a quedar mejor la oración, ¿no? Pero quizás en algunas oraciones que son muy largas o se quiera resaltar el verbo más que otra cosa de la oración, entonces podemos poner el verbo al principio, pero mayormente no va a ser así. Así que esta es la forma típica y es la forma en que tenemos que aprender. Ahora vamos a ver agregándole adjetivos y adverbios para saber en qué lugar de la oración van. Bueno, aquí vamos con oraciones un poquito más largas, un poquito más complejas, ¿no? En donde le agregamos adverbios y adjetivos. Obviamente quizás no suenen tan bien las oraciones, pero bueno, es solo un ejemplo. La primera oración, bueno, de nuevo, ñoka, wasipi, munaska, mamaiman, uskachi, tukartata, uskayata, kelkarkani. Ahora está en pasado. De nuevo, ñoka o noka está entre paréntesis porque no es necesario decir. Muy bien, wasipi queda todo igual, objeto circunstancial o complemento circunstancial, lo mismo, complemento circunstancial. Muy bien. Munaska le agregamos. Munaska es un participio que actúa como un adjetivo acá. Muy bien. ¿A qué está calificando? A mamá, porque munaska mamaiman, ¿no? Mi querida mamá, a mi querida mamá. Mamaiman, objeto indirecto. Muy bien, como vemos acá, los adjetivos que califican, ¿no? Como diciendo en español, mi querida mamá, también en español van antes que el sujeto. Bueno, en este caso que el objeto indirecto, ¿no? Uskachito, cartata, de nuevo. Acá separamos, ¿no? Cachito, de nuevo, es otro adjetivo. Esta vez está calificando a carta, que es el objeto directo. Y de nuevo va antes, ¿no? De lo que está calificando. Esto va a ser así con todos los verbos, menos con el verbo kai. Bueno, a veces sí, según que esté calificando, ¿no? Si en español está el verbo es y después recién está el adjetivo, ahí es otra estructura diferente. Ahí ya lo vamos a ver un poquito más en el otro ejemplo. Y acá está esto que es un adverbio. ¿Se acuerdan lo que era el adverbio? Bueno, un adverbio es el que modifica al verbo más que al sujeto o a un sustantivo, ¿no? Uskaillata podríamos decir que se traduce como rápidamente. Rápidamente. ¿Por qué? Porque nos está describiendo cómo escribimos. ¿Cómo escribí acá la carta? Rápidamente. Por eso decimos que califica más al verbo que a un sustantivo, ¿no? Por eso se le llama adverbio. Y por eso está con ta, ¿no ves? Acordémonos, uskai, ¿no? Uskailla, rápido. Bueno, más que nada se utiliza uskai. Uskaita puede ser, ¿no? El adverbio también. Los adjetivos
están sin ta, siempre. Los adverbios van a ir con ta, porque van a calificar al verbo. Y siempre van a estar antes del verbo que están calificando. Muy bien. Los adverbios son adjetivos, podríamos decir, del verbo, ¿no? Y califican y van con ta. Pero hay excepción. Por ejemplo, cuando utilizamos el verbo kai. Va a ser así con todos los verbos menos con el verbo kai, ¿no? Por ejemplo, si hay un adjetivo antes del verbo kai, no va a llevar ta. Muy bien. Por la naturaleza del verbo ser, que es descriptivo, ¿no? Nos dice ser, soy, es. Está describiendo cómo es una cosa, entonces se van a usar adjetivos y no adverbios. Ejemplo. Mamay paj kartaka maik achitu karka. Más o menos lo mismo. La carta para mi mamá era bonita, ¿no? De nuevo, si fuera un adverbio tendría que poner achituta karka, ¿no? Muy bien. Mamay paj es objeto circunstancial, porque es la carta, que es para mi mamá, maik achitu karka. Muy bien, está escribiendo un poquito acá a cómo es la carta, ¿no? Para quién es la carta. Muy bien, verbo al final. Y mai también es un adjetivo, podríamos decir, que es para resaltar, para decir, era muy bonita, no solo, era muy linda, no solo linda. Por eso pongo bonita. Muy bien, espero que esto se haya podido entender. Ya dijimos que hay excepciones, por ejemplo en los imperativos. Quizás para darle más fuerza a una orden, ponemos el imperativo primero, no hay problema, pero también puede ir al final, ¿no? O quizás para dar más fuerza al verbo, quizás se pone primero, o si la oración es muy larga y se va a hacer difícil de entender, y entonces vemos si queda bien ponerlo al verbo primero, pero mayormente, les digo, acostúmbrense a poner el verbo principal atrás. Si no es el verbo principal, puede ser algún otro verbo. Si las oraciones a veces tienen no solo un verbo, tienen 4, 5 verbos. Entonces vemos qué verbo es el que tenemos que poner, cuál es el que va a quedar mejor. Dividamos la oración como para decirla y ahí veamos qué verbo queda bien. Pero mayormente el verbo principal, que es el verbo que va a estar en pasado, presente, futuro, en cualquiera de las otras conjugaciones básicas que vimos. Todavía no vimos las conjugaciones, como yo las llamo las conjugaciones secundarias, que son, por ejemplo, el subjuntivo, que es cuando utilizamos la conjugación o la conjunción que, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, ya la vamos a ver. Esto es todo por el video de hoy. Se me hizo un poco larga la explicación, así que en el próximo video vamos a seguir viendo otras dudas que han surgido, como por ejemplo dónde se ponen los sufijos, si es en el kai, si es en el ima, ¿no? El sufijo chus. Esas son otras dudas que me han preguntado, y bueno, en el próximo video ya veremos esa duda y espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto al orden de la oración, cualquier cosa, me lo dejan en los comentarios. También pueden armarse sus propias oraciones, quizás un poquito más largas. Ya con todo lo que hemos aprendido, ya tienen que ser capaces de armar oraciones. Obviamente no aprendimos tanto vocabulario, ¿no? Pero bueno, el vocabulario también se consigue estudiando palabras en un diccionario y todo eso, ¿no? Si tienen un diccionario, ahí pueden buscar palabras. Entonces pueden armar sus propias oraciones un poquito más largas, que contengan todos estos adjetivos, ¿no? Adverbios, y entonces me las ponen en los comentarios y ahí las podemos corregir a ver si están bien. Nos estamos viendo en el próximo video.